Hola, ¿qué tal, hermanitos? Luz y Sal. Vamos a continuar con las lecciones. Ahora nos vamos con la lección número 2. El tema de hoy es una religión razonable y sobrenatural. Como les mencionaba, vamos a leer así todas las lecciones, tal y como vienen en sus hojas. Bueno, pues iniciamos. Nuestra religión eleva el raciocinio humano al plano de la fe. Recordatorio. En la lección anterior vimos que la religión es la actitud que adopta el hombre ante Dios. Es la respuesta a la criatura de la comunicación que le hace el Creador acerca de sus planes. Diferencias esenciales. Yendo adelante vemos que con lo que distingue al hombre de los animales, esos son movidos por estímulos los exteriores llamados motivaciones, o por estímulos inconscientes interiores llamados instintos. El hombre, en cambio, si bien sufre la acción de estos mismos estímulos, en diversa forma posee dos perfecciones sobre ellos, la inteligencia y la voluntad. Por ella es capaz de conocerse, de comprenderse y de conducirse. Por la inteligencia puede observar y decir, por la voluntad puede realizar. Por el conjunto de ambas facultades es la única criatura responsable. Responsabilidad. Es la capacidad que tiene el ser inteligente y libre de entender y decir la realización de sus actos con posibilidad consecuente de responder por sus resultados. Consecuencia. Una de las consecuencias de la responsabilidad del hombre es la religión, puesto que en esta es la respuesta inteligente y libre del hombre, ser racional. Por tanto, una actitud de indiferencia a la religión, de irreligiosidad, es una posición irracional que no es propia del hombre. No practicar religión alguna es una actitud de rompimiento de comunicación con Dios. La razón nos lleva a Dios. El hombre tiene facultades de conocimiento suficientes para poder entender. Inciso A. Que la creación toda nos revela inexcusablemente la existencia de su Creador, con todos sus atributos, el orden del universo desde el astro hasta el átomo, guardando toda una precisa correlación, ordenada y armoniosa. Dios es el ordenador de todo. Inciso B. Volviendo la mirada del exterior a nuestro interior, escucharemos la voz de la conciencia, que nos hablará de nuestra limitación sobre el Creador, de la existencia del mal y del bien, siendo el mal en esencia el rechazo y el bien la aceptación del plan del Creador, quien nos sacó de la nada en un acto puro de amor para destinarnos a unirnos a Él eternamente, con la única felicidad posible para nosotros, a cambio de la entrega de que le hagamos esta breve vida temporal. Religión natural. Cuando el hombre, siguiendo dócilmente los dictados del corazón, se somete con entera aceptación a la voluntad divina, para colaborar con su Señor a la realización de sus planes, practica la religión natural, que no es otra cosa que el acto de reconocimiento y sumisión que el hombre realiza ante su Creador, asumiendo la actitud de quien ama, obedece y trata de agradar. Desgraciadamente, por la soberbia y el egoísmo, preferencia del yo, muchas veces el hombre no quiere doblegarse para servir y colaborar con Dios con sus planes, donde al rechazar su dependencia del Creador acaba por pensar y actuar tomando posiciones absurdas contra la evidencia que no se puede negar. Posiciones absurdas. Inciso A. La incredulidad, por la que el hombre trata de escapar de la verdad por medio de un impotente e inútil no creo, que desde luego no libera del compromiso. Inciso B. El ateísmo, que se atreve a negar la existencia de Dios y llega a disparatar afirmando que las cosas creadas se crearon por sí mismas, como si fuera posible que el ser realizara algo antes de ser. Inciso C. El panteísmo, que pretende que la criatura sea parte del Creador, o sea, que todas las criaturas en conjunto integran al Creador, como si todos los seres limitados sumados dieran como un gran total al que es infinito. Inciso D. La idolatría. Cayendo de abismo en abismo, el hombre llegó a la aberración extrema de fabricarse sustitutos de Dios en la idolatría o adoración de las criaturas, animales, vegetales, minerales, y sí, hasta llegar a adorar a las obras de sus propias manos, el fetichismo, el politeísmo, adoración de muchos dioses, con particular deificación de las fuerzas de la naturaleza y de los astros. Así, lo que temía y lo que no podía entender lo divinizó. Inciso E. El materialismo, que es la sustitución de Dios por el yo, concretado en todo lo que agrada al individuo, la sensualidad, el erotismo, la sexualidad, la drogadicción y con todo ello lo que puede proporcionar la riqueza, el lujo, el poder y la avaricia, etc. Causas y efectos.
Todo ello es producto del rompimiento de la comunicación con Dios con una independencia ilusoria, pues al final de la vida terrena, para estos vendrá inexorable el sometimiento condenatorio por no haber aceptado el yugo suave y ligero del orden, la colaboración y el amor para con Dios, el justo juez. La revelación. Para el hombre creado es un estado original de amistad y unión estrecha con Dios. La religión natural fue comunicación suficiente para la criatura y el Creador. Pero como más adelante veremos, esta relación del todo eficiente fue interrumpida y la mente del hombre se ennebreció y la voluntad del hombre se debilitó con marcada tendencia hacia el mal. En tales condiciones el conocimiento de Dios y el seguimiento de sus designios se dificultaron enormemente para el hombre. De este modo la religión natural dejó ser fácil y atrayente, pero Dios, sabedor de las dificultades surgidas por la ruptura de la comunicación, Dios hombre, tuvo a bien acudir a auxilio de éste, haciéndole revelación de su existencia y de sus planes por pasos, cada vez más claridad y extensión. Estos pasos los conocemos con estos nombres. Inciso A. La revelación primitiva o religión patriarcal, mediante señales, símbolos y figuras que ya constituyeron una instrucción divina. Inciso B. La revelación premesaica y profética o religión mosaica, proporcionada por Dios a través de Moisés y los profetas, o mensajeros, y por la cual se dio a conocer al pueblo de Israel. Inciso C. La revelación mesiánica o religión cristiana, en que Dios nos instruye a todos los pueblos de la tierra en forma clara y precisa, de manera directa por medio de su Hijo Jesucristo, su mensajero y Dios él mismo, quien vino a predicar la buena nueva del Evangelio, enseñándonos a creer y a obrar según la voluntad del Padre. Religión sobrenatural. La instrucción cada vez más amplia de las tres etapas de la revelación corroboran, certifican y aumentan todo lo que ya antes la razón nos indicaba. La revelación en su conjunto constituye la religión sobrenatural, la cual no está opuesta a la razón ni a la naturaleza. Antes las eleva a nivel que, ayudadas por la divina luz, logran alturas sublimes a las que jamás llegó el hombre ninguno por sus solas fuerzas. El acto de fe. Cuando el hombre ser limitado llega al límite de su entendimiento, para adentrarse en el fondo insondable del misterio de Dios, cuya esencia infinita la criatura jamás podrá captar, preciso es que dejarse guiar por la divina revelación, a la que ha de abandonarse con mayor confianza, aunque en su propia razón, en la seguridad de que Dios, verdad infinita, nunca le engañará. A esta actitud se le cree que se le llama acto de fe. La fe es respuesta. El acto de fe es la aceptación de lo sobrenatural de nuestra religión. Si la inteligencia nos convence hasta el límite de nuestra razón, por el acto de fe sobrenaturalizamos esa misma inteligencia finita, ya que fiados de la verdad de Dios, empezamos a utilizar el entendimiento a la luz de la fe. El acto de fe es la respuesta libre y consciente de la inteligencia, apoyada de la verdad revelada, sin término medio. Ante el problema de Dios no podemos ser neutrales, o con Él o contra Él, sin término medio. Si buscamos a Dios sinceramente, Dios habrá de transformar nuestra convicción en fe. El milagro. Solamente quien ha establecido una ley está en posibilidad de derogarla, dejarla sin efecto definitivamente, o suspenderla, dejarla sin efecto momentáneamente. A esta alteración del orden natural, momentánea o permanente, le llamamos milagro. Dicho de otro modo, por milagro entendemos un hecho en que Dios realiza algo de manera contraria a las leyes naturales. Pues bien, el milagro puede realizarlo Dios como una vía para concedernos la fe, para que al contemplar el milagro creamos. El milagro es revelación. El milagro, demostración de la existencia y el poder de Dios, constituye una forma de la revelación que con toda evidencia no siempre es aceptada por el hombre en el uso de su libre voluntad. He aquí por qué en la parábola del sembrador Jesús limita la revelación solo para unos, los de buena voluntad, en tanto que la niega a los no dispuestos a aceptarla. Veamos aquí en el milagro que narra el Evangelio de San Juan, del 9:41. Veamos aquí en el milagro que narra el Evangelio de San Juan. Veamos aquí las diferentes disposiciones para aceptar la revelación entre los que presenciaron directa o indirectamente dicho milagro. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos: Rabí, ¿quién pecó,
él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Mientras es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es ese el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se parece. Pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora. Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntádselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió: si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió: eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si aún es religioso y cumple su voluntad, a éste le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: ¿has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? El que está hablando contigo es. Él entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Consideraciones. La intención de Cristo aquí es dar pruebas de su divinidad, es la revelación misma. Por otra parte, es interesante analizar las diferentes respuestas a ella de parte de los testigos. El ciego beneficiado, además de la vista,
obtiene la confianza de que luego se transformará en fe. Sus padres, testigos seguros, evaden el compromiso con aparente indiferencia por temor a los judíos. Los fariseos pasan de la duda a la negación, de la obstinación al sarcasmo, para finalizar despreciando a Jesús en búsqueda de su desprestigio. El pueblo curioso, trivial, inconsciente, inconstante, diluye la responsabilidad en el número, pero las diferentes posiciones no vienen a cambiar los hechos. Hubo alteración del orden natural, hubo milagro, lo que solo Dios puede hacer. Luego Jesús es Dios y por tanto sus enseñanzas son revelación directa de Dios. Resumiendo, la religión natural surge del convencimiento racional y nos prepara para recibir la religión sobrenatural, que proviene de la revelación, esto es, del raciocinio, que pasa a su sobrenaturalización por la elevación que le concede la luz de la fe. Entonces se produce el acto de fe, la respuesta sincera, sencilla y humilde del hombre a Dios, aceptando la serie de mensajes que le fueron transmitidos por Moisés, los profetas, Cristo, los apóstoles y la iglesia, porque como luego veremos, Cristo fundó su iglesia por medio de los apóstoles, precisamente para que ella perpetuara la entrega del mensaje de la buena nueva a todos los hombres de todos los tiempos hasta que Él venga. Al conjunto de la revelación primitiva y de la revelación profética o premesaica se le conoce con el nombre del Antiguo Testamento, y la revelación mesaica se le llama Nuevo Testamento. Todo comprendido es un solo libro, recibe el nombre de la Sagrada Biblia. A continuación, lee y reflexiona ahora sobre estos pasajes evangélicos. Juan del 1 al 18. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Hebreos del 1 al 2. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, y a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Romanos. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad e injusticia, pues lo que Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver de la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se ennebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las petencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron sirviendo a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Reflexión personal. ¿Qué opinas de quienes alegan que Dios no existe? ¿Por qué no lo ven? ¿Oyes en ti la voz de la conciencia, en especial cuando faltas? Al escuchar esta voz interior, ¿la aprovechas como guía espiritual? Ante la revelación, ¿qué actitud has tomado hasta hoy? ¿Indiferencia, aceptación, humildad y sencillez? ¿Gratitud al Señor? ¿Tratas de recibir la buena nueva leyendo el Evangelio? ¿Serías capaz de repetir con San Agustín, deseoso de dar un cambio de rumbo a tu vida: Señor, por ti de todo corazón renuncio a todo lo que de todo corazón deseo? Recomendaciones. Bien, hermanos, pues nos vamos con las recomendaciones, y aquí ya se acabó la lección, y es muy importante también las recomendaciones, así es que vamos a leerla a continuación. Es muy importante que llenes tu hoja de tarea, porque le servirá a tu coordinador para darte ayuda. No trates de hacerlo sin antes leer y entender la lección, reflexionando sobre los pasajes bíblicos propuestos. Procura que tus respuestas al cuestionario sean cortas, pero suficientes y claras. No te alargues y limítate a contestar la pregunta, para que nunca sea pesado cumplir con la tarea. Atiende esto: este curso no es cosa que se haya improvisado. Todo lo que aquí se hace y ha sido preparado y experimentado por varios años. Todo es importante y todo se realiza por bien tuyo. Bueno, hermanitos, hasta aquí nada más la lección número 2. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto, Luz y Sal.
Hasta la próxima.